Muy buenas tardes para todos. Muy Nos buenas tardes. encontramos el día de hoy desarrollando nuestra actividad del conversatorio para la asignatura o para el módulo mejor de taller de investigación número 1. Entonces, somos estudiantes pertenecientes a la Universidad de Manizales, cursando la maestría en educación e innovación tecnológica. Entonces, vamos a llevar a cabo nuestra actividad perteneciente al taller de investigación. ¿No? ¿Listo? Entonces, dentro de lo que tenemos programado, se va a llevar a cabo un conversatorio donde cada uno de los compañeros presentes va a exponer sus experiencias, sus prácticas, las necesidades que han encontrado dentro del quehacer en el aula. Entonces, para el día de hoy tenemos la gran oportunidad de contar con la docente Adriana Cardoso, la docente Luisa Franco, el docente Luis Vázquez, el docente Javier Márquez y quien les habla, César Arley Veloso. Cada uno de nosotros pues vamos a realizar una presentación muy corta para conocer allí la parte, el lugar donde trabajamos, qué asignatura dictamos y bueno, algo más de lo que querramos aportar. Entonces le voy a dar la palabra a la profe Luisa. Buenas tardes, soy Luisa María Franco Aguirre del Colegio Fundadores de Montenegro Quindío y doy todas las asignaturas en un grupo de primaria. Gracias, profe. Profesora Adriana. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Adriana Cardoso Sosa. Trabajo en Fundadores, una institución educativa en Montenegro, Quindío. Doy grado primaria, todas las asignaturas de grado quinto. Gracias, compañera. Profesor Luis. Muy buenas tardes. Soy Luis Alfonso Vázquez Pulgarín, docente de la institución educativa Bello Oriente en Medellín. Estoy en las asignaturas de matemática, principalmente en los grados noveno, décimo y 11. Gracias, profe. Y profe Javier. Buenas tardes, mi nombre es Javier Eduardo Márquez Zavala. Trabajo en el Centro Educativo El Cañito, perteneciente al municipio de Turbijo. Sucre. Gracias. Oriento el área de matemática en los grados de tercero, cuarto y quinto. Gracias, profe. Bueno, y quien les habla, César Arley Velosa Pineda. Soy docente en el municipio de Bituima, Cundinamarca, occidente de Cundinamarca, y laboro en la institución educativa José María Vergara y Vergara, orientando el área de matemáticas. Entonces, pues bueno. Vamos ahora sí a dar nuestro conversatorio donde de manera reflexiva pues cada uno de nosotros vamos a exponer o vamos a responder, vamos a hacer aportes si hay similitudes o si hay situaciones que se contraponen en nuestro quehacer con relación a un número de preguntas que están planteadas dentro de nuestra guía. Bueno. Entonces, ya hemos realizado la presentación. Vamos con cada una de las preguntas orientadoras. Entonces, siempre, profes, tener en cuenta si queremos de pronto hacer un aporte adicional o si queremos de pronto hacer una contraposición a la intervención de cada compañero, lo realizamos al final. ¿Listo? Y vamos a mantener pues el orden que ya teníamos establecido o que tenemos allí orientado frente a esta parte. Entonces, la primera pregunta, compañeros, tiene que ver con, menos un segundo, se me fue la diapositiva. ¿Con qué frecuencia utiliza la tecnología en su vida cotidiana? Entonces, pues voy a darle paso a esa pregunta número 1 a la docente Adriana. Buenas tardes, compañeros. Bueno, con respecto a la pregunta, eh, en la vida cotidiana, pues nosotros constantemente y diariamente estamos utilizando la tecnología. Más en este momento que la tecnología nos hace un llamado y una invitación
¿sí? Hacerla de uso, digamos, diariamente porque nos permite tener facilidad para dar nuestras clases, para hacer nuestras planeaciones. Eh, es una invitación que nos hace de una manera atractiva porque nos hace, digamos, más didáctica la enseñanza en nuestro quehacer diario. Entonces, esa misma invitación nos hace utilizarla realmente con mucha frecuencia y constantemente en nuestras aulas, en nuestra vida laboral, en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida social. Se hace indispensable esta herramienta para nuestra vida. Gracias, compañera. Entonces, ahora, por favor, la opinión de la profe Luisa, tus experiencias. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta que tecnología es todo aquello que es creado por los seres humanos para facilitar nuestra vida, en mi vida cotidiana utilizo la tecnología con mucha frecuencia y está presente en mis actividades diarias, pues desde que me levanto hasta horas de la noche. Gracias, compañera. Vamos con el profe Luis. Y yo utilizo la tecnología con demasiada frecuencia, digamos por ahí cada media hora entre PC y celular para objetivos académicos, de comunicación con los demás compañeros y trabajadores que tengo relación, la familia. Entonces es muy frecuente, pero no la utilizo casi para jugar ni para esas cosas, sino que siempre como de estudio, académicas y la cuestión social de la familia y los amigos. Gracias, mi profe. Profe Javier. Buenas. Atendiendo a la pregunta, eh, utilizo en mi vida cotidiana la tecnología de manera frecuente. En mi hogar cuento con internet, también cuento con plan en mi celular y utilizo de manera frecuente el celular y el computador para hacer mis actividades académicas, organizar mis actividades laborales, informarme con mis amigos y familiares. Ok, gracias, compañeros, por cada uno de sus aportes. Bueno, yo que les cuento acerca, pues para mí también la parte del uso tecnológico es fundamental y muy necesario debido también al lugar donde me encuentro, porque es un pueblito muy apartado y sin duda es el medio que me permite estar en contacto con mi familia fuera del municipio, pero también el que enriquece la parte de, digamos, de la información que yo necesito para el desarrollo de mi quehacer laboral. Entonces, sin duda, lo utilizo todos los días, no hay un día de excepción que no esté haciendo uso de tecnología con referente no solo a celulares, sino también a la parte de computadores, en la parte, por ejemplo, de ocio, de deportes, entonces también vivo conectado un poquito ahí en el televisor y sí, dedico buena parte de tiempo en esta conexión. ¿Listo? Entonces, pues ya, después de conocer cada una de nuestras opiniones, voy a pedirle el favor a un compañero que me colabore con la lectura de la pregunta número 2 o literal B mejor. Espera, pero espera un momentico. Yo Sí, quiero, señor. a mí me preocupa que la tecnología esté entrando tanto a nuestras vidas, casi cotidiana y todo el día, por los efectos que pueda tener en la salud, salud mental, en los ojos y en las relaciones que pueda tener con los demás. Entonces, aunque es muy útil para nuestro trabajo y para nuestra vida, me preocupa la invasión de nuestro cuerpo, nuestra privacidad, nuestra mente sobre todo, y que de pronto también algunos los lleve a estrés, a sobrecarga. Y entonces es esa contradicción, esa paradoja de la utilidad de la necesidad versus no compartir con la naturaleza, no podernos desligar de ella y que se meta mucho en nuestras vidas más allá de lo necesario. Gracias, profe, por su aporte. ¿Algún compañero desea aportar algo más? Profe, pido la palabra. Sí, señor. Es que la tecnología, después que se haga de forma razonable, de forma adecuada,
no va a generar de pronto problemas en nuestra salud, en nuestro quehacer diario. Lo digo también como en el módulo uno. ¿Qué tan, donde decía la cuestión del uso de las IA? Si uno hace un uso razonable de las IA, es una herramienta muy fundamental, pero hay que saberla utilizar también. Gracias. Yo Listo, gracias, también, profe. Sí, compañera, sigue. bueno, haciendo un pequeño aporte a lo que a lo que dijo el compañero Javier con respecto, pues yo siento que hay que reeducar en cuanto a la tecnología a los niños. O sea, hay que enseñarles a ellos cómo debemos utilizarla, que tiene unos tiempos específicos, tiene unas funciones específicas y guiarlos, conductarlos a que la sepan utilizar. Y así no daría tanto daño como en este momento, porque es que ahorita lo que estamos percibiendo es el mal uso de la tecnología, es el mal uso. Si hubiera un buen uso, la situación y el contexto que estamos viendo en este momento, que como dijo el profe, es bueno, pero también se ha ido a los extremos, ¿cierto? Como vemos situaciones en estudiantes que la dependencia del celular los hace trasnochar y llegan al colegio sin una visión clara, con Total. sueño, con dificultades de atención. Entonces, eso también implica pues que hayan cosas positivas como negativas con el uso de la tecnología, lo que habla también el profesor Luis. Gracias, compañera. Bueno, pues yo qué les digo con relación a las posturas que ustedes tienen. Hay una expresión que dice a veces es un mal necesario, ¿no? Y sin duda la tecnología, si nosotros no tenemos un punto de equilibrio frente a su uso, frente a su aplicación y que sea uno quien domine, digamos, esta herramienta, lo que comentan cada uno de ustedes, lo que decía el profe Luis, se puede convertir en algo que no va a ser beneficioso. Entonces, pero sí, hoy en día es muy necesario y si nosotros vemos esa generación de estudiantes, de niños que vienen, son estudiantes que están basados en o sea, ya nacen con ese chip del manejo, del uso de aplicaciones. Entonces, sí nos toca realizar lo que comenta la compañera Adriana frente a manejar, frente a esa enseñanza y sobre todo también frente a lo que nosotros experimentamos con ella, empezar a tener como ese control, ese manejo, porque sí, yo lo digo personalmente, me ha sucedido, hay momentos donde tú no te cansas leyendo un libro, o mejor, te cansas leyendo un libro 5 minutos, pero puedes durar una hora en el celular y no vas a sentir ese agotamiento. Entonces, sí buscar siempre ese punto de equilibrio. ¿Listo? No sé si hay algún aporte más, profe Luisa o algún compañero. Sí, realmente está en el uso que le demos a esa tecnología en nuestra vida. Y pues teniendo en cuenta que hay muchos tipos diferentes de tecnologías. Hay unos que nos facilitan mucho la vida, por ejemplo, las tecnologías del hogar, como la nevera, la lavadora. Pero entonces está en el uso que le damos ya a esas tecnologías como el celular, el televisor, el computador, y es allí donde nosotros que estamos pues la parte de la docencia podemos direccionar a un mejor uso de esas tecnologías en los estudiantes que apenas están comenzando a implementarlas en su vida. Gracias, compañeros. Bueno, entonces, todos de acuerdo, pasamos según preguntados. Sí. Listo. Bueno, voy a pedirle el favor. Si gusta, profe Adriana, nos colaboras con la lectura de la pregunta 2. Con la lectura, claro que sí. Con la pregunta 2, ¿qué tipos de tecnologías son comunes en su vida diaria? Bueno, Listo, profe Luisa, regálanos tu respuesta, porfa. Bueno, sí, en mi vida diaria las tecnologías más comunes son las tecnologías de la información, por ejemplo, el celular, el televisor, también la tecnología de la comunicación, como el computador, el internet, la radio también. También las tecnologías de transporte para direccionarme a mi lugar de trabajo y Mm, la tecnología doméstica como la lavadora, la nevera, que son implementos que son tecnológicos y nos acompañan siempre en nuestro diario vivir. gracias, compañera.
Profesor Javier, si me colaboras con tu respuesta, por favor. Eh, bueno, atendiendo a la pregunta. Uno está en constante uso de las tecnologías, que son las diferentes, por ejemplo, las que son de electrodomésticos, las tecnologías de la información, las tecnologías que nos ayudan a nosotros a comunicarnos y que son las principales que utilizamos más constantes, por ejemplo, el celular que lo utiliza uno constante, frecuente, para utilizar eh, las herramientas que nos brinda este medio, que son como WhatsApp, Facebook, las redes sociales. Y el computador, que también nos lo utilizamos de manera constante para hacer nuestros trabajos y nuestros quehaceres de nuestra actividad diaria, de nuestra labor como docente. Gracias, compañero. Profe Luis nos regala su percepción. Sino comúnmente pues el celular, el computador, el televisor y los electrodomésticos. Y ya en ellos pues utilizamos un montón de software y inteligencia artificial. Eh, ya ahí ya entra la cuestión del futuro que ya se nos vino encima, que son el Internet de las cosas y la donomática, que es esa generación de información que puede haber en las casas y puede haber saturación de ondas. Ya vemos cómo los ascensores dentro del Internet, hace años el Internet no penetraba un ascensor, ya tiene la potencia para ingresar. Entonces, todas esas ondas que están circulando nos van a ayudar a una vida mejor, pero para mí siempre van a quedar. Pienso siempre en la salud humana y los posibles efectos que nos puedan generar cada vez con más ondas. Gracias, compañero. Profe Adriana. Bueno, pues de forma específica, las tecnologías que utilizo con más frecuencia es en el computador para hacer las planeaciones, las guías, los informes, los trabajos académicos, pues todo lo que tiene que ver como con mi vida laboral y de escolaridad también. El televisor, que también en el aula tengo televisor para proyectar imágenes, a veces hago, digamos, quizzes interactivos con el televisor, celular, que solo pues en el aula de clase y no se usa, y en la vida cotidiana permanentemente para comunicarme con la familia, con mis colegas, bueno, realmente es para la comunicación que yo uso el celular. Tenemos aulas STEAM cuando las utilizamos, pues el tablero interactivo, que es muy útil, y pues plataformas digitales también son como muy frecuentes, pues a manera personal, ¿cierto? Gracias, compañera. Pues yo que les cuento también, de igual manera que ustedes, compañeros, una de las herramientas fundamentales es el computador, es la que utilizo comúnmente todos los días, más ahorita también en los procesos de estudio y el celular. Digamos que de las más comunes serían esas dos, pero sin duda, pues uniéndome al aporte que hicieron cada uno de ustedes, tenemos sin números de tecnologías que al diario las vivimos trabajando, que tal vez desde mi perspectiva hoy le apuntamos más siempre a lo novedoso o a lo actual, lo que decía el profe Luis, la parte de las IAs y sí, esos son avances que comúnmente vamos nosotros aplicando, o yo voy aplicando a la vida diaria. Entonces, pero resalto pues las dos, el uso del celular y del computador como tal, digamos, como innovadoras. Entonces, Oh, pues hacer un dando aporte. cierre a esta pregunta, sí, señor. No, atendiendo la respuesta eh, puedo definir que nosotros nos volvemos celudependientes. Nosotros nos podemos durar un día sin redes sociales, si nos daña el celular y no tenemos plata y buscamos plata donde no tenemos para arreglar o comprarnos otro.
Entonces, yo digo que nos hemos vuelto celudependientes. Nosotros no podemos dejar un minuto o una hora sin redes sociales y es difícil hacer esa labor o ese trabajo de dejar por un lado el celular un día. Pongamos de prueba, apartemos un día sin celular y andamos mal. Gracias, ese es mi aporte. Ok, gracias, compañero. ¿Alguien más desea realizar un aporte a esta pregunta? Yo quisiera hacer el aporte me preocupa la dependencia, pues la adición a los celulares y computadores. Yo que lo que trato de hacer es cuando estoy en reuniones con los trabajadores, amigos, profesores, con la gente, yo dejo el celular a un lado. O sea, yo trato de que cuando estoy con la gente, el celular, a no ser que timbre para uno mirar a quién le contesta, pero trato de no tomarlo. Entonces, es como el descanso, porque estamos trabajando con esos instrumentos, esas herramientas. Pero cuando yo no necesito, lo coloco a un lado. Pero los que ya lo mantienen a toda hora, como los jóvenes que son mirando a ver si les colocaban un mensaje, si les colocaban like, bueno, cualquier cosa, yo creo que sí tenemos que tener cuidado con esa adición que se vuelve psicológica y enfermiza a estos medios y aprender a controlarlos para poder mostrarle el ejemplo y poder hablar a las demás personas y a nuestros estudiantes. Gracias, compañero. ¿Alguien más tiene alguna apreciación? Sí, yo quiero aportar. Pues debemos también tener en cuenta que las tecnologías que son comunes para nuestra vida diaria no son las mismas comunes para otras personas. Por ejemplo, en la parte educativa nos damos cuenta con estudiantes que son de muy bajos recursos, sus familias, y realmente no tienen muchos tipos de tecnologías que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, muchos no tienen celular, no tienen internet, muchos no tienen televisor en sus casas. Entonces, estos tipos de tecnologías que son normales para nosotros no son normales para todo el mundo. Ok, claro que sí, hay una diferenciación. También depende de la ubicación geográfica, también del estrato social. Y sí, sin embargo, lo que decía el profe, a veces nos volvemos celudependientes o tecnodependientes de cualquier tipo de tecnología y no sé si con el tiempo cada día abarque más esa dependencia porque en muchas situaciones facilita la vida, facilita, nos hace más viable, pero también se puede caer en el error de volverse uno dependiente, que el día que no haya esa tecnología, el día que no haya eso, va a ser complicado y no solo desde la parte de internet, de redes sociales, sino también, digamos, desde lo que comentaban ustedes, compañeros, de, por ejemplo, los dispositivos del hogar. Hoy en día es muy raro encontrar una casa sin una lavadora, que me parece es uno de los inventos más, eh, digamos, que de la casa son fundamentales, del hogar son fundamentales. Entonces, pues compañeros, vamos ahora a pasar a nuestra pregunta número 3. Cualquier cosita o inquietud, o si alguien simplemente levanta la manito para hacer un aporte adicional. Bueno. Entonces voy a pedirle el favor, compañero Javier, colabóranos con la pregunta y ya damos el orden de la palabra. Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia a la semana utiliza tecnología en su rutina diaria? Ok, entonces voy a pedirle el favor a la profesora Adriana, si nos colaboras con tu respuesta. Bueno, claro que sí. Con respecto pues más o menos mirando yo desde el contexto, desde mi contexto laboral, pues yo uso el computador, yo diría que prácticamente entre 6 y 8 horas diarias, pues teniendo un promedio de tiempo de lo que yo lo uso. El celular es todo el tiempo para todo. Ahí guardo las guías, ahí tengo todo, como lo que voy a hacer en el día, todo. Mi agenda personal está ahí.
El uso del televisor en el aula lo utilizo más o menos 2 veces por semana. Las aulas STEAM tenemos dedicado 2 días por semana, es decir, serían 12 horas a la semana de uso de aulas STEAM. Pues eso es más o menos, a grosso modo, pues con más o menos un análisis detallado como de las horas que utilizo en las tecnologías más frecuentes en mi vida. Obviamente, rescato mucho pues que uso el celular prácticamente para todo. Yo creo que un día sin celular sería para mí un caos. Mm. Y el computador, ¿sí? Entonces, esos son como las herramientas o los elementos que más utilizo en la semana, ¿sí? Muchas gracias, compañera. Profe Luis, ¿nos colaboras con tu respuesta? Bueno, como le yo mucho a la dependencia de ellos y trato de sacarle el rato, sin embargo, uno se pone a analizar y lo utilizo todos los días, por ahí desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Claro, en ese horario hay huecos, por como le digo, en reuniones no lo utilizo, cuando hago deporte, pero es lo que es celular, computador y televisor. Claro que televisor le saco por ahí media hora, una hora diaria, no más, pero sí, nos tienen muy abarcado nuestro tiempo. Gracias, compañero. Profe Luisa, Bueno, teniendo en cuenta que allí nos están preguntando la frecuencia a la semana, pues yo utilizo la tecnología con mucha frecuencia en mi rutina diaria, ya que la empleo desde el levantarme para tener la alarma, allí estoy empleando la tecnología. También para dirigirme al trabajo, también en el trabajo con mis estudiantes uso mucho la tecnología como internet, televisor, computador. También cuando termino el trabajo para dirigirme de nuevo a mi casa, también estoy empleando tecnología. Cuando llego a mi casa para complementar el trabajo desde casa, como planear, revisar, subir notas, allí estoy empleando la tecnología. Luego, ahora que estamos estudiando, para estudiar estoy usando la tecnología como internet, computador, plataformas digitales y también durante mi tiempo libre uso el celular, el televisor y otros implementos que son tecnológicos. muchas gracias, profe Luisa. Profe Javier, Bueno, atendiendo la pregunta, ¿con qué frecuencia utilizas la tecnología? Eso es de uso diario, de forma constante. Pero la tecnología que utilizo más son el televisor, el celular, que es de uso diario, constante, y el computador, dependiendo de las actividades académicas que me toca desarrollar. Es decir, dependiendo de lo que tengo que hacer diariamente. Entonces, los dos que más utilizo son el celular y el computador porque están muy ligados a mi labor como docente y también a las rutinas que uno tiene diariamente. gracias, compañero. Yo que les cuento, pues sí, de igual manera, pues la utilizo, digamos, lo que es computadores en la parte laboral de lunes a viernes, es donde más estoy trabajando. En esta parte procuro a veces los fines de semana o pues de acá del lugar donde yo me encuentro me tocaba viajar un tiempo distante más o menos de 6 horas, ahí poco utilizaba, ¿sí? Entonces, digamos que la mayor frecuencia era de lunes a sábado, donde se podría hacer, digamos, uso de cualquier tipo de tecnología en el quehacer que llevo. Bueno. Entonces, pues compañeros, vamos acá con nuestra pregunta número 3. Si alguno desea hacer un aporte adicional o si gustan, damos paso a la pregunta siguiente. Bueno, entonces, viendo que ninguno levantó la manito, vamos a ir con la pregunta número Pero un 4. momentico, César, un momentico, Sí, señor. y ve que nos cayó, cayó la señal. No, yo quería decir unas cositas frente a eso que estamos utilizando tan frecuente, la tecnología, sobre todo computadores, celulares y televisor. Yo quería hablar, pues, que hay que ponerle cuidado a la ergonomía de cómo estamos sentados, cómo estamos cuidando los ojos.
cómo estamos cuidando la mente con tanta información. Los ojos recomiendan descansar, mirar para lejos, parpadear y ahí ya mirar las sillas en que estamos a la altura del computador, o sea, toda la parte ergonómica. Y a mí por lo menos muchas veces me lloran los ojos, me arden, y a veces tengo que utilizar gotas digamos, de esas de descanso, porque me afecta mucho los ojos. Entonces, como para ver cómo nos vamos a cuidar. claro que sí que toca hacer ese balance de uso tecnológico versus salud, cuidado, y lo que su merced comenta es muy, muy importante. Entonces, pues compañeros, vamos a ir con la pregunta número 4. Voy a pedirle el favor, si gusta, profe Luis, su merced nos regala la lectura de dicha pregunta. Sí. ¿Qué tipo de tecnología se utiliza actualmente en su institución para la enseñanza, si es maestro, o para el aprendizaje, si es estudiante? Bueno, entonces para esta pregunta voy a iniciar yo con la respectiva respuesta, mi aporte de lo que vivimos allí en la institución de esa pregunta 4. Bueno, compañeros, entonces pues les quiero comentar que las tecnologías que tenemos en el colegio o los recursos con los cuales nosotros los docentes allí realizamos nuestras clases, esos recursos de apoyo. Tenemos televisores, computadores, tenemos una sala de sistema muy regular y contamos con internet, pero muy interrumpido continuamente porque aquí pues llueve mucho por esta zona y la señal se baja. Y los equipos son unos equipos más o menos de gama media, no son equipos así muy fuertes. Hay unos que aún se trabajan con los de computadores para educar y algunos han venido desde la parte de donaciones y otros sí que los da el Ministerio de Educación. ¿Listo? Entonces esos pues son los recursos tecnológicos que contamos acá en la institución. Profe Adriana, si gustas, nos compartes tu respuesta. Claro. Bueno, como docente, pues yo utilizo herramientas como el computador personal, pues para la presentación de diapositivas en clase, o videos informativos, o videos de inducción a la clase, o videos interactivos. Utilizamos pues aulas STEAM, como les dije, 2 veces por semana. El televisor es interactivo, tiene incorporado varios juegos didácticos pues, para trabajar matemáticas. Tenemos televisores en cada salón que también se utilizan muy frecuentemente. Tenemos internet muy suave, no, se va, digamos que tenemos internet un 10% porque eso se va y vuelve constantemente. Lo quitaron y hace como unos 6 meses atrás y nunca más volvieron a colocarlo. O sea que en este momento estamos sin internet. Tenemos 2 aulas STEAM muy bien dotadas de todo lo actual, todo lo moderno que usted puede encontrar. Nos lo llegaron el año pasado. Tenemos 10 computadores, cada sala tiene 10 computadores portátiles muy, muy actualizados. Tenemos, bueno, como ya les dije, pues el internet suave. Y pues los estudiantes para trabajar en computadores, los computadores portables tienen que ser de A2 o en grupos de A3 dependiendo pues si uno de ellos está descargado o pasa algo así eventual. Entonces, pues eso es lo que más frecuente se utiliza en clase. Y como estudiante, pues de la maestría, el computador es indispensable para hacer los trabajos y el celular. Eso es como lo que yo uso frecuentemente en mi quehacer y en mi práctica como estudiante. Muchas gracias, compañera, por tu aporte. Profe Javier. Bueno, atendiendo a la pregunta, en nuestro centro educativo está ubicado en un corregimiento más alejado del municipio de Trujillo. Gracias a Dios, actualmente contamos con un aula de informática que fue
eh, adecuada por una empresa privada y también está dotada de computadores que la misma empresa privada donó. Esos computadores los utilizamos es principalmente para trabajar programas de ofimática, Word, Paint, PowerPoint, porque contamos con servicio de internet, pero sin conectividad. No tiene conectividad ese, ese servicio. Es pago por el Estado. Y utilizamos el video BIM a veces para hacer presentaciones en los salones donde me tocan las clases. Y el reproductor de sonido es lo que más utiliza uno allá. Y a veces que me toca en mi grado director de grupo, me toca informática, que trabajamos es esos programas, nada de internet, eh, nada eh, de páginas virtuales ni nada, porque no tenemos esa garantía del internet. Ok, gracias compañero profe Luisa. Bueno, en mi institución educativa yo utilizo tecnologías de la información, por ejemplo, computador, internet y también las aulas STEAM, que contamos con ella allá en nuestra institución, contamos con dos aulas STEAM. Y también utilizo tecnologías de la comunicación como el celular y el televisor. Esas sí las uso con los estudiantes y pues el celular para comunicarme con padres de familia. Y para el aprendizaje, como estudiante de la maestría, yo utilizo tecnologías como computador y diferentes tipos de inteligencia artificial. Gracias compañera. Profe Luis. Bueno, parece ser que el profe Luis tiene ahí una fallita. Bueno, mientras él logra retomar ahí la conexión. Compañeras, yo tengo una preguntita con relación que ustedes trabajan con UDI, ¿sí? Proyectos interdisciplinares, con STEAM, ¿sí? Ciencias, matemáticas y Hola, tecnología, hola. ¿sí? ¿Ustedes tienen aulas virtuales allá montadas, súper chévere? ¿O aulas especializadas en STEAM? Sí, tenemos dos salones dotados con toda la tecnología que trae las aulas STEAM. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Ese poder uno trabajar en proyecto interdisciplinar le enriquece más. Listo, ya logró conectividad el profe Luis. Entonces, compañeros, su merced nos podría Sí, dar iba respuesta. diciendo que había muy poquitos televisores, la mayoría malos, poquitos computadores y en mal estado y viejos, nada de conectividad y estamos en propio Medellín. Y lo que estaba bueno era como cuatro o cinco videobits que los utilizaba entonces para como una forma de yo llevar el mismo computador mío y les proyectaba. Entonces, muy poca la capacidad tecnológica instalada y ya para el estudio sí utilizo pues computador y celular, que yo son propios, pero el colegio sí muy abandonado. Espero pues que en estos últimos meses haya mejorado, pero muy, muy difícil así hacer avances tecnológicos sin herramientas. Bueno, compañeros, entonces no sé si alguno quiera generar un aporte o... Sí, yo tengo una cuestión, así tanto la tecnología como el agua potable, es preocupante que de los 1.100 municipios que tenemos, la mayoría, muchos no tienen agua potable y así está también en la cuestión de Internet, la mayoría no tienen buena conectividad y buenos aparatos. Ahí a ustedes tres, o por lo menos a las compañeras, tienen como buenas instalaciones y buena dotación, pero desafortunadamente muchos colegios no la tienen, incluso en las grandes ciudades. Sí, profe, con ese Compa- aporte... Sí, señora, coméntanos, compañera, no, tranquila. lo que es el compañero, sí tenemos dos aulas STEAM muy bien dotadas, gracias a Dios, pero esas dos aulas STEAM deben ser para dos jornadas,
y para toda Mm. la población estudiantil. Entonces, o sea, es Imagínate, bueno por un lado, limitado. pero tiene sus limitaciones, exacto. Sí, no, y que hoy en día con todo porque hoy en día lo que apunta la educación a la parte del manejo de robótica, de todo eso, cada día debería haber como más aulas especializadas, ¿sí? Pues aquí en el colegio donde laboro, que es un colegio literalmente pequeño, somos en total 400 estudiantes nomás y de esos 400 son 11 veredas. Son 11 veredas. Sí, el recurso es muy limitado y pues le toca a uno jugársela el día que haya internet, pues aprovechar al máximo las aulas, perdón, y el día que no, pues también buscar con qué otro recurso uno puede enriquecer esa parte de la enseñanza, porque es muy necesario. Bueno, compañeros, pasamos a nuestra pregunta número 5. Esta pregunta es, ¿qué tipos de tecnologías son de uso frecuente en los procesos de enseñanza? ¿Qué tipos? La pregunta número 4 era lo que utilizábamos actualmente y qué tipo de tecnologías son de usos frecuentes. Entonces, en el conocimiento que nosotros tenemos, ya podríamos abordar acerca de aplicaciones o de otros recursos que estén utilizando. Entonces, no sé qué profesor desee iniciar con esta respuesta. Mm, Bueno, entonces tocó asignarlo. A ver, profe Javier, colabóranos, gracias. Buenas. Atendiendo la pregunta, eh, utilizamos computadores, como dije en la pregunta pasada, computadores porque no son internet, programa de pronto videos descargados que uno descarga o descarga los docentes que tengan el área de informática. Y utilizamos son los video beam y, y reproductores de sonidos, son los de uso más frecuente en mi institución, en mi centro educativo, que a pesar de estar dotado el aula de informática y adecuada no hace mucho tiempo, no contamos con esa conexión a internet. Vale, profe, muchas gracias. Profe Adriana. Sí, pues en esa pregunta, ¿qué tipos de tecnologías son de uso más frecuentes? Sería entonces el computador, que se ve las 2 veces por semana en el salón. eh, Juegos interactivos que vienen implementados en esos computadores portátiles también, que los niños son juegos interactivos para trabajar matemáticas, más que todo cálculo mental, operaciones básicas. Entonces, eso es uno de los recursos que más utilizo también. El televisor, generalmente como el problema del internet es muy frecuente que no hay, entonces generalmente se baja desde la casa los videos que se necesiten trabajar sobre algún tema específico y se proyectan en el televisor. O sea, el televisor también es de uso frecuente para mí. Y con respecto, pues ya lo había mencionado, los computadores se trabajan, como son solo 10 computadores y nuestras aulas cuentan más o menos con 20, estamos entre 25 a 33 estudiantes por aula. Entonces, 10 computadores para la cantidad de estudiantes, nos toca de a dos o grupos de tres, a veces hasta cuatro, para que ellos puedan trabajar un juego interactivo o algo que uno les lleve, un quiz de esos que uno trabaja, que son interactivos en línea. Es algo que se debe hacer con anterioridad, planear para poderlo ejecutar de forma adecuada. Eso es lo que yo más utilizo en cuanto a las tecnologías en clase, en mi enseñanza. Pues es lo que más se presta por lo que es lo que hay. En el aula contamos con televisor, con el computador portátil personal del profe y con 10 que con... Hola, hola. ¿Me escuchan, compañeros? Ok. Sí, sí. Listo, Sí, profe sí, yo lo Adriana. escucho. Se nos fue un poquito la señal. Si quieres repetir la última parte porque se cortó. Pensé que había sido mi
mi internet, hablando de internet. Se cortó todo, toda la intervención. No, la última parte, cuando ibas comentando que que contaban con 10 equipos en el aula después de descargar videos y demás. Ujú. Bueno, que contábamos con 10 computadores portables que esos computadores, pues para para la cantidad de estudiantes están entre 25 y 33 estudiantes por aula, pues nos toca trabajar en grupos. Lo que es bueno porque pues hace parte de de una socialización del aprendizaje colectivo. Entonces se trabaja chévere, pero a veces no es tan bueno. Eh, las aulas STEAM, pues que también se usan 2 veces por semana, me parece que es conveniente replantear un poco la ubicación de los estudiantes de a dos, porque en las aulas STEAM es una mesa muy cómoda con sillas, pero por cada mesa van dos estudiantes. Entonces eso hace que los niños se distraigan con más frecuencia porque hablan con el amiguito pregunta algo, présteme el borrador, présteme tal cosa. Entonces se hace un poco más dispendioso obtener la concentración de los estudiantes en las aulas STEAM por eso, a menos que estemos trabajando, como les digo, con los portátiles, porque pues ya hace una clase pues con el tablero interactivo, a pesar de que son juegos y todo, se hace un poco más compleja. Vale, mi profe, muchas gracias. Profe Luisa, vi tu manito levantada, pero ya le he dado la palabra a la profe Adriana, entonces, por favor, continúa. Bueno, aquí en esta pregunta yo direccioné un poco diferente la respuesta, ya que allí nos pregunta qué tipo de tecnologías son de uso frecuente en los procesos de enseñanza. Entonces yo la respondí con los tipos de tecnología en la enseñanza en general, no necesariamente los que yo aplico o no aplico, sino los tipos de tecnologías que existen. Por ejemplo, están las tecnologías TIC, que son los computadores, las tablets, los proyectores, también plataformas educativas como páginas Moodle, Google Classroom, Teams. También hay recursos digitales como videos, aplicaciones que se pueden emplear en el proceso de enseñanza. También están las tecnologías de comunicación como el correo electrónico, foros, chats, videoconferencias que también se pueden emplear. También tecnologías audiovisuales y multimedia como televisores, reproductores de video, los tableros digitales, cámaras, micrófonos, también podcasts que se pueden incluir en los procesos de enseñanza. También encontramos tecnologías didácticas como las páginas de Kahoot o Quiz que se pueden emplear para dar una clase diferente. También hay laboratorios virtuales, simuladores de ciencias, ya páginas más conocidas como PowerPoint, Canva y también tecnologías de evaluación como formularios de Google Forms, plataformas de aprendizaje adaptativo y sistemas de retroalimentación instantánea que se pueden emplear también dentro de nuestras clases. Vale, compañera, muchísimas gracias por esa respuesta tan amplia de la cantidad de recursos tecnológicos que podemos usar. Profe Luis, por favor, su aporte. No, yo también le enfoqué no solamente, pues diferente al punto anterior, porque lo otro eran como, una cosa es los dispositivos, las herramientas, y otra es lo que trabajamos con ellos. Como allí había tan pocos recursos, yo cuando utilizaba el BioBee, utilizaba pues sobre todo internet y utilizaba software. Desafortunadamente, el nivel académico de los estudiantes post pandemia y de sectores muy deprimidos están muy mal en bases. Entonces, uno iba a hacer cualquier cosa de software básico y veían un chispero porque no tenían las bases. Por lo tanto, entonces simplemente utilizaba internet, algunos videos y algo de software. Gracias, profe Luis. Pues retomando un poquito lo que decía la profe Luisa, sí, hoy en día nosotros contamos con cantidad de recursos, o más que todo, más que recursos, plataformas, ¿no? Hoy en día hay plataformas para todas las asignaturas, pero el recurso tecnológico que trabajo allí es el computador.
el celular en ocasiones para ciertos grados, porque sí tenemos una limitante frente a manejo de celulares los chicos de octavo hacia abajo, y utilizábamos la parte de algunas redes. Los chicos son expertos en manejar TikTok, entonces en ocasiones para los procesos de nivelación, lo que colocaba, yo soy docente de matemáticas, como les había comentado, ellos tendrían que hacer como un requisito para presentar esa estrategia de mejoramiento, hacer un TikTok, ¿sí? Y en ese TikTok tenía que explicar y bueno, y replicarlo entre ellos haciendo una comunidad privada limitada, porque no se puede ya saben, por la normatividad, que son menores de edad y que eso debe estar, pero se utilizaban videitos de ese tipo para los procesos. Entonces fue lo que más alcanzamos también en la parte de grado 11 grado décimo. Trabajamos calculadoras en línea. Hay una muy especial que es Simbolat, esa la tengo digamos, como un referente de las calculadoras para grados superiores, porque aplican todo, tanto geometría, trigonometría, cálculos, derivadas, integrales, bueno, en fin. Y para la parte de proceso de gráficas, pues creo que ustedes conocen GeoGebra. Para los quizzes. Quizzes me parece también una plataforma muy hábil que uno puede adaptar o simplemente retomar y validar los procesos. Entonces, esos tipos de tecnología o de plataformas, yo lo diría más que un recurso tecnológico, pues son las que nosotros hemos tomado allí. Pero sin duda, tomando la percepción de la profe Luisa, sí hay muchísimas y que nosotros podemos aplicar. Dependiendo nuestra área y también dependiendo la disposición de Internet y también lo que pues el colegio nos suministra. Bueno, profe Javier, su merced tiene la palabra, coméntenos. Sí, pero no, profe, atendiendo entonces a la pregunta y a lo que hemos respondido tanto la señora Luisa, la señora Adriana, y en el caso del profe Luis y mi persona, podemos entre los dos concluir que la limitación a Internet hace que el uso de las plataformas virtuales sea nulo en nuestros dos centros, porque realmente nosotros no contamos con esa herramienta para utilizar esas plataformas virtuales que son de utilidad y pueden generar mucho beneficio a los niños porque el Internet no existe. Claro, mi profe, sí, ahí hay una limitante grande. Sí, señor. Bueno, compañeros, entonces, si alguno desea hacer un aporte más, o pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, voy a pedirle el favor, profe Luisa, ¿nos colaboras con esa pregunta? ¿La lees, porfa? Y nos ayudas con la respuesta también. De una vez, muchas gracias. Considera que las tecnologías pueden tener un papel importante en los procesos educativos que se desarrollan en su institución. Bueno, yo allí la respondo desde mi institución educativa y sí, considero que las tecnologías tienen un papel muy importante en los procesos educativos, pues de mi establecimiento educativo. Yo he evidenciado que el uso de las tecnologías favorece mucho el aprendizaje y también la motivación de los estudiantes, pues esto permite enseñar los contenidos y los temas de una forma más didáctica, más interactiva. Y pues nosotros contamos con una población de escasos recursos. Entonces, al integrar esta población con toda la parte tecnológica, esto ayuda a que los estudiantes se vayan integrando un poco más desde la parte educativa con todas las tecnologías que existen y que también van a ir conociendo a lo largo de su vida, ya que ellos desde su casa no van a tener estas oportunidades por el momento. Muchas gracias, compañera. Profe Luis, por favor, su apreciación. Tienes el micrófono apagado, compañero. Sí, considero que el uso de los dispositivos y las herramientas digitales son muy importantes en las diferentes técnicas didácticas que nos puede ayudar a los maestros
tanto a los maestros como a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, estos son herramientas nuevas que no necesariamente hay que olvidar algunas cosas que han servido tradicionalmente, pero que combinadas, potenciadas con estas tecnologías, van a servirnos mucho a los estudiantes y a los profesores en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias, profe Luis. Profe Javier, Bueno, considero las tecnologías son una herramienta fundamental para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. Eh, Le ayuda a los niños a mejorar las competencias digitales que son muy esenciales hoy en día, pero desafortunadamente en nuestro centro educativo no contamos con esa conectividad para trabajar las plataformas virtuales y todo tiene que ser, eh, como dice uno a veces, trabajar uno con las uñas para que el niño aprenda algo, porque realmente tenemos esa limitante que no nos permite eh, mejorar las competencias digitales de los niños. Además, a nivel departamental o municipal, no nos dan esas capacitaciones en tecnologías, que todo tiene que ser es aprendido por uno mismo, autónomo, porque si no, auto- por parte del Estado no nos van a dar esas capacitaciones. gracias, compañero. Bueno, profe Adriana, tu opinión con respecto a esta pregunta, por favor. Bueno, con respecto a esta pregunta, absolutamente sí. La tecnología juega un papel clave y transformador en el proceso, por muchas razones. Primero, facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que pues algunos conceptos que son complejos se pueden volver y hacer un poco más, digámoslo así, más sencillos. Preparamos a los estudiantes para enfrentarse a un futuro digitalizado, como son pues las tecnologías, motivan a los estudiantes porque al tener acceso a estas tecnologías desde la parte, desde la institución educativa, eso permite que ellos se motiven a conocer más, a querer preguntar, a querer innovar, profe, ¿y esto cómo se utiliza? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto, ay, profe, eso tan chévere? Entonces eso hace que el estudiante se motive, el uso de las tecnologías, verlos a ellos como, profe, mire lo que salió acá del computador, lo que yo hice, mire, y me muestran, y bueno, y eso se ven que son todos activos con el cuento pues del computador y todo esto. Se hace más personalizado el aprendizaje porque permite pues enseñar de acuerdo a los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Eh, Nos ayuda de pronto de una forma u otra a alivianar o digamos esos, compensar, bueno, esos limitantes económicos y sociales de los estudiantes, porque como dijo la compañera Luisa ahora, tenemos estudiantes con una población de una situación económica un poco baja, entonces ellos no tienen como el acceso a esa tecnología que se les muestra en la institución, entonces eso hace pues que de pronto se compense o de pronto se nivele, se trate de como de solventar un poquito esa situación de poco conocimiento de ellos frente a la tecnología y el uso de las mismas. Bueno, he observado que cuando los estudiantes pues trabajamos en aulas TIN, se trabaja, pues como les digo, siempre y cuando estemos enfocados en el cuento de interactuar con la tecnología, ellos muestran un interés y un aprendizaje significativo, digamos que se ve la diferencia cuando uno está dando una clase de este tipo o cuando la da de forma tradicional. Se nota que el aprendizaje se adquiere de manera distinta y de una manera pues como más, digamos, significativa y con argumentos como se trabaja de forma diferente e interactiva y como más jugosa para ellos, como más interesante para ellos, eso hace como que el aprendizaje se adquiera de una forma más rápida y espontánea para los estudiantes, para los chicos. Muchas gracias, compañera, muy amable.
Entonces, pues retomando también, uniéndome a cada una de esas respuestas de ustedes, sí, efectivamente, también creo que es muy, muy importante la tecnología, más hoy en día cuando existen procesos de enseñanza que van abordados, por ejemplo, como la gamificación. Tenemos, por ejemplo, clases inversas, diferentes metodologías que nos van a ayudar a fortalecer el proceso, lo que decía el profe Javier también, poder lograr esa parte autónoma. Y sin duda estos recursos nos ayudan, se vuelven un aliado de cada uno de nosotros. Sí hay unas limitantes, lo vamos a ver ahorita en la siguiente pregunta, y es los entornos donde nosotros laboramos. A veces es la falta de recursos, a veces también en ocasiones la falta de capacitación, la falta de uno de innovación, de actualización como docente en su quehacer. Pero sin duda es muy muy importante y creo que es necesaria para estar a la vanguardia también pues de otros países con relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a cerrar con nuestra última pregunta. No, pero yo quería ¿Quieres dar dar? una... Sí, no, lo que pasa es que la compañera Luisa y todos dijimos pues, que es muy importante, es muy útil y todo eso. Pero a mí desde el punto de vista de la matemática me está generando el proceso de lo que ha pasado con mucha gente en el transcurso de la humanidad. Por ejemplo, mucha gente que hace multiplicación en las calculadoras, pero no saben qué es el proceso de multiplicar, ¿no? El concepto, la definición. En matemáticas se corre el riesgo de que los muchachos utilicen la IA como una calculadora, les meten, pero no entienden ni el resultado ni el proceso. Entonces a mí esa parte me está preocupando mucho de qué es la esencia del conocimiento. ¿Verdad? La gente va a manejar muchos datos, lo que llamamos información, pero sobre todo son datos y información que no entienden, mucha gente no entiende, porque una cosa es tener los datos y otra cosa es tener el conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar en que la gente utilice la herramienta cuando ya entiende el concepto, cuando tiene claro la definición y ha hecho unos cuantos ejercicios y puede utilizar la herramienta libremente, pero la gente, la mayoría, les gusta es utilizar la herramienta y que la herramienta haga por ellos. Listo, mi profe, gracias por su apreciación. Ya en un minutico le voy a dar digamos, una respuesta. Bueno, profe Luis, entonces, pues realizando ahí también como un análisis de lo que usted planteaba, que a veces la tecnología hace que los estudiantes no adquieran esos procesos, por ejemplo, que hablaba usted de la parte de matemática, de los algoritmos. Hay que ver también de pronto las diferentes habilidades que tienen los chicos. Hoy en día no podríamos estandarizar que todo el mundo debe aprender la matemática al 100 o manejar esas estructuras. Hay chicos que manejan una habilidad. Por ejemplo, tengo estudiantes que les cuesta la parte del cálculo, pero ellos apoyan su aprendizaje haciendo recursos o utilizando recursos tecnológicos y ellos a su manera, sí, pueden ser más hábiles para las artes o para el inglés, pero aprenden a manipular ese recurso y a solucionar una situación, problema a partir del uso de una herramienta. Entonces, creo que hoy en día debemos identificar eso, identificar. Sin duda es muy importante el proceso en la parte de todas las ciencias que son computacionales, en las áreas, en las asignaturas como la física, la química donde se maneja todo ese número de procesos de lógica, aún en el inglés, porque el inglés también tiene una fórmula matemática, una estructura matemática. Sí uno puede ver cómo se apoya en la tecnología con el propósito pues digamos, de enriquecer, de que se vea el aprendizaje en el estudiante a su manera, ¿sí? Utilizando un recurso tecnológico que es viable, es viable. Es como aquel que le gustaría aprender a manejar, pero le da miedo o no tiene la habilidad. Sin embargo, aprende a movilizarse y demás. Entonces, yo siempre lo he utilizado como de esa manera poderlo apoyar. Sé que es una limitante dentro de la algoritmia, dentro del desarrollo del pensamiento y todo, pero pues hay una habilidad también que es la propia de los chicos. Profe Adriana, tiene la palabra.
Eh, Reforzando un poquito lo que tú estás diciendo con respecto a lo que el profe Luis estaba comentando, pienso que también depende del enfoque que le dé el docente en el aula. Porque si tú le enseñas al chico desde el contexto en el aula, por ejemplo, si usted le va a enseñar plano cartesiano, los movimientos en el plano cartesiano, lo haces dentro del salón, moviéndose dentro del salón, y luego le pones un juego interactivo en el computador, se le va la aplicabilidad tanto en el contexto físico como ya en la virtualidad, en el juego, lo va a hacer que él entienda un poquito mejor y tiene las dos aplicabilidades. Entonces yo por eso te digo, depende de cómo lo aborde el docente. ¿Sí? Primero en la parte contextualizándolo, en su parte real, y luego viéndolo y trabajándolo en cualquier manejo de la tecnología, porque yo así muchas veces he trabajado sumas, restas con cosas tangibles en el salón, con contexto de que vamos a la tienda, compramos los huevos, hacemos esto, y luego les pongo el juego de la granja en el computador. Entonces es algo como así, como relacionar ambos espacios para poder que el aprendizaje sea más productivo, más significativo y ese bache, como dices tú, de la tecnología que se vuelve de pronto un poquito más digamos, permanente y dañina para ellos, si no se sabe utilizar, se vuelva un poquito más flexible de acuerdo a cómo usted lo aborde desde la clase que le vas a dar. Gracias, compañera. Y sí, sin duda también, aquí escuchándote. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, yo recuerdo en los tiempos que uno estudiaba y que los números telefónicos, y uno tenía esa capacidad de almacenar en su cabecita 10, 20, 30 números telefónicos, pero hoy en día todo va a una agenda. Entonces sí entiendo también de pronto la posición del profe Luis, pero no significa que sea del todo mal. Listo, compañeros, ¿alguno tiene algún aporte más o pasamos a No, nuestra no, última yo pregunta? quisiera precisar, ahí les mandé al WhatsApp las tablas de multiplicar como yo las entiendo y no, no, la información, los datos y la información está y ya ahorita no, procesos memorísticos eh, Mm, no se deben apoyar, pero la memoria es una parte de la inteligencia humana, hay que saber manejar inteligentemente la memoria, ejercitarla, pero, sí, sí. pero, pero no es lo fundamental, pues. Lo que yo digo, no, la profesora nos da un ejemplo, claro, usted explica el concepto, data, y lo refuerza con la tecnología, eso está muy bien. Yo lo que digo es que la gente mete, por ejemplo, una chica que está en software, la media técnica ya era en software, entonces le puso un problema de ecuaciones y entonces lo hizo, lo pasteleó con el sistema, lo escribió y no entendió nada. Yo no tenía la prueba porque no la verifiqué, pero yo sé que lo hizo con un programa. Entonces, ellos se autoengañan. Yo necesito es que no necesitemos respuestas, incluso el procedimiento nos lo puede dar la inteligencia artificial. Yo lo que digo es que lo que hagamos, lo poquito o mucho que hagamos, que lo entendamos, que no sea solamente engañándonos a sí mismo o teniendo respuestas, pero sin entender eso para qué es, de dónde sale, cómo sale. Entonces, como más, me estoy preocupado por el conocimiento humano, cómo va a quedar con estas tecnologías. Gracias, profe. Profe Javier, Gracias, profe. No, para concluir todo lo que han dicho los compañeros, cuando uno integra la tecnología con el área que uno orienta, esto se convierte en una motivación externa, una motivación extrínseca al estudiante. Es diferente cuando tú orientas tu clase, eh, pizarrón, marcador, fotocopia, a que cuando tú orientas tu clase con las tecnologías. Es decir, integrar la tecnología a tu clase que orientas se vuelve un factor motivante hacia el estudiante. Es decir, su motivación extrínseca se aumenta hacia ese área. vale, profe, muchas gracias. Bueno, compañeros, vamos a pasar a nuestra última pregunta y ahí concluir el conversatorio frente a la parte de la reflexión de nuestro quehacer en el aula. Bueno, vamos con la pregunta. G. ¿Qué limitaciones de uso y aplicación existen en su institución con respecto a la integración de las tecnologías
en los procesos de enseñanza. Entonces, no sé quién voluntariamente desea contestar o iniciar esta última ronda de respuestas. Profe Javier, gracias. Bueno, como yo lo había expresado, la principal limitante en mi centro educativo es la falta de conectividad a Internet. Es la principal. La otra es también como yo estoy en un centro educativo en la zona más apartada del municipio, hay una brecha también muy grande que es que en los hogares no hay computadores, la mayoría de los niños no tienen acceso a un celular de alta gama o inteligente. Y otra limitante es que, como lo dije anteriormente, no nos están capacitando en el uso pedagógico de las TIC. No hay un adecuado manejo por parte de las entidades territoriales en esa cuestión de capacitación en el uso pedagógico de las TIC. Gracias. Gracias, compañero. ¿Alguien más? Profe, Yo quiero participar. eh, claro que sí, compañero. Pues lo primero es que el principal problema ha sido la escasez de recursos, tanto físicos como virtuales, o sea, de conectividad, ya que no había computadores buenos ni conectividad. Otro problema es la mentalidad atrasada y el miedo al cambio de varios docentes, que se niegan a ingresar y aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías. Y otra es la ignorancia que hay sobre el tema. Pero ahorita sí, en los últimos 2, 3 años, se ha aumentado mucho de parte de los gobiernos, tanto el anterior como el actual. Sí nos han ofrecido muchos cursos, por lo menos yo podía hacer unos cursos de software, de Python y otras cosas. Fui mentor acá en Medellín de Python y ahorita he hecho uno que llama Potenciar el Cambio. Ahorita hice otro que se llama Impacto Maker. O sea, ahorita sí ha habido posibilidades. Los que queremos estar como actualizados y aprovechar esto para llevarlo a los estudiantes, yo creo que hay más oportunidades que antes, pero hay profesores que el cambio hacia los computadores, hacia la tecnología, hay unos profesores que no lo asimilan y no quieren. Incluso hay unos que ya están de salidas para jubilarse, entonces no van a meterse en este rollo. Los más jóvenes sí trabajan más fácil el tema. Gracias, compañero Luis. Profe Adriana, tienes la palabra. Sí, con respecto a la pregunta, pues pienso en mi institución educativa, las limitantes pues de infraestructura sería que tenemos dos aulas STEAM para todas las dos jornadas, manejamos dos jornadas, una en la mañana pues y otra en la tarde, entonces son dos aulas para las dos jornadas. eh, Limitantes también. Eso hace que, pues, como son dos aulas STEAM para dos jornadas, no haya como equidad para el acceso de las aulas. Entonces, por lo tanto, estamos como limitando ese recurso para los estudiantes. Entonces, unos aprovechan más las aulas que otros. ¿Sí? Se ve como la desventaja de los grupos de pequeños, como primero, segundo, frente a la utilización pues, de esas aulas, porque generalmente le dan prioridad a cuarto y quinto. ¿Sí? Limitaciones socioeconómicas, pues la mayoría de nuestros estudiantes son estrato bajo, medio bajo, entonces, en su caso, en sus casas no tienen, como lo dijo la compañera Luisa, no tienen a veces televisor, no tienen sino un celular por cada familia, eh, no tienen pues, facilidad para acceder a ese tipo de tecnologías pues avanzadas, entonces eso hace que se dé como un retraso en cuanto al manejo y utilización de estas tecnologías, porque solo la ven en el aula, ¿cierto? Limitaciones de formación, como dice el profesor, no tenemos unas capacitaciones constantes frente al manejo de tecnologías. Si la dan, solo permiten un docente por set, por institución educativa, entonces escogen a uno, entonces el resto estamos como que, bueno, cuando nos toque a nosotros. Entonces eso hace que haya una limitante eh, también por nuestros, digamos, tiempos personales, tanto que pues, tenemos que muchas cosas en el día, no sacamos como el tiempo para nosotros mismos instruirnos. Hay videos, hay
muchas cosas que nos permiten como instruirnos frente al tema, pero por falta de tiempo, nosotros no, muchas veces uno tiene como las ganas, como de aprender, de querer conocer, de querer explorar, pero no hay el tiempo para hacerlo. Entonces tampoco nos dan tiempo, pues digamos, las instituciones van a hacer media hora para que vayan indagando y miren, no, no, eso no lo dan ni las instituciones, ni tampoco uno como que hace el esfuerzo. A pesar de tener las ganas, no le da el tiempo. Bueno, eso es como lo que yo pienso básicamente frente a esa pregunta. Muchas gracias, compañera. Profe Luisa, Ujú. Bueno, en mi institución educativa y pues en el contexto escolar en el que yo trabajo, sí evidencio que hay muchas limitaciones para poder integrar bien la tecnología con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, yo trabajo con estudiantes que vienen de familias de bajos recursos, entonces ellos muchas veces no cuentan con los dispositivos tecnológicos, por ejemplo, celular, internet, datos en su teléfono, o muchos no tienen ni siquiera televisor en sus casas. Entonces, y si los tienen, lo que pasa es que los padres o los cuidadores no tienen como los conocimientos y no tienen la información suficiente para poder dar un buen acompañamiento a los niños en el uso adecuado de estos implementos tecnológicos. Entonces, esto también dificulta que uno pueda usar más estrategias tecnológicas fuera del aula, porque nosotros contamos con muchísimos software, muchas páginas que sirven para implementar y que además a los niños les gustan muchísimo, para complementar ese conocimiento que les estamos dando. Pero entonces no se pueden emplear fuera del aula de clase. Y también dentro de la institución, sí tenemos las dos aulas STEAM, pero el internet es muy deficiente y además sí son realmente como 12 grupos para dos aulas STEAM. Entonces allí también ese es un limitante para poderlo usar, para poderlo implementar. gracias, profe Luisa. Bueno, con respecto a esta pregunta, yo creo que hay tres aspectos fundamentales. Uno, obviamente, son los recursos. La inversión que hacen bueno, lo digo entre comillas, a los colegios que son de ciudades de capitales, sí de pronto les llega mucha más inversión que de pronto a los escuelos, a los colegios y escuelas de poblaciones de determinados municipios, más aquellas que se encuentran con difícil acceso y demás. Entonces, una de las limitantes es esa, la inversión en recursos. Acá en el colegio donde laboro, pues son 11 veredas, 11 escuelitas y el acceso es muy complicado. Algunas son los trayectos de 2 horas, hora y media, por trochas y demás. Entonces, es así, digo que es la fundamental. Por otro lado, la capacitación. Tomando como ejemplo la pandemia, creo que la pandemia a más de uno nos tocó, me incluyo, renovarnos en esa capacitación autónoma, otra también dirigida por parte de las instituciones. Y es eso, que nosotros tenemos que ir actualizando, que nosotros como docentes, lo que decía el profe Luis, en ese cariño que tenemos por la educación, por el ejercicio que hacemos, debemos buscar siempre como innovar. Y otra limitante que es acerca de los chicos es la parte de la motivación por aprender. Hoy en día, a pesar de que en instituciones o a mí me ha pasado allí en el colegio, uno trata de innovar, de utilizar ese recurso, llamemos el televisor con el Kahoot. Hay muchos chicos que son apáticos, hay muchos chicos que con la facilidad de que ellos ya si quieren saber algo simplemente dan un clic y lo encuentran, ya pierden esa emoción por aprender, por conocer algo nuevo, porque ya la información, digamos, lo está allí. Entonces, yo resalto esas tres limitantes, sé que hay muchas otras, conectividad y demás, pero lo que son los recursos, capacitarnos nosotros como docentes y la motivación que ojalá la pudiéramos explotar en los chicos, porque hay chicos que así se utilice un juego, esto no tienen deseo por aprender. ¿Listo?
Entonces, pues compañeros, si alguno ya en esta última pregunta desea hacer un último aporte, una experiencia más, Y César, yo quisiera aportar de la combinación de los métodos, digamos, tradicionales y con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el de explicar el número pi con cuerdas, el trabajar las figuras geométricas y hacerlas en clase, los polígonos los pitagóricos, sólidos. los sólidos. Entonces, es como combinar, o sea, que no llevemos los chicos solamente a la tecnología, solamente en el celular, PC, sino que tengamos en cuenta un montón de actividades que se han hecho históricamente y cosas nuevas que se pueden hacer, pero también con el hacer, también con estar ahí. Bueno, parece ser que nuestro compañero nuevamente se quedó. Bueno, mientras él retoma, ¿algún compañero desea hacer un aporte más? Bueno, profe Luis, Hola, hola, se le fue hola, la... hola. Ahí Continúe, regresó. No, yo decía la continúe, última continúe. parte que combinar, que no sea todo 100% digital, llevarlos a ese mundo y que se metan en ese mundo incluso con el peligro de la adición, sino que combinar, reforzar, que esto sea una herramienta más para reforzar procesos que históricamente han servido, como son actividades manuales y que se puedan también tocar y llevarles como ciencia al salón, pero que no sea todo virtual porque tanta virtualidad nos puede seguir jodiendo la mente. O sea, es una combinación de realidad, de materialidad con lo virtual. Por eso yo no estoy de acuerdo con 100% lo que es la realidad virtual, pues, y todo eso que el metaverso. No, yo Mm. creo que eso de pronto nos puede hacer mucho daño si se va al extremo como se puede disfrutar a raticos, pero no sé, no llevemos a los jóvenes a todo este mundo completamente, sino que el mundo está allá afuera. Afortunadamente las zonas rurales tienen más contacto con los animales, la naturaleza, pero en las ciudades eso hace rato se perdió. Entonces, nuestros jóvenes se meten como en este mundo y se pueden quedar ahí. Gracias, compañero. Entonces, pues, profes, agradecerles por este espacio que hemos tenido, por esta oportunidad también a través de este taller de investigación, de conocer un poco más nuestras experiencias, la percepción que tenemos en cada una de estas preguntas del uso de la tecnología, no solo en el quehacer humano, sino, perdón, en el quehacer diario, sino en nuestro quehacer laboral y con la meta siempre que hemos escogido frente al desarrollo de nuestra profesión como docentes, que es una de las mejores y más significativas porque podemos transformar esos pequeños mundos que Dios nos permite tener dentro del aula. Entonces, pues darles las gracias y no sé si alguno desea también tomar una palabrita de conclusión o si gustan finalizamos este espacio. Bueno, entonces, compañeros, muchas gracias y bendiciones para todos.